Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos compartiendo un ratito la palabra de Dios. Soy la pastora Jenny Río de Forte, de la Iglesia Renuevo, del Ministerio Centros Cristianos Jesús es Vida, acá en Villa Martelli, compartiendo algunas reflexiones, algunos pensamientos sobre lo que nos dice la palabra de Dios en estos tiempos difíciles, tiempos de prueba para todo el mundo, para el planeta entero. Es una situación que no hemos vivido, es inédita, así que estamos aquí desde nuestras casas compartiendo lo que Dios pone en nuestro corazón, y gracias a la tecnología también hemos podido llegar a cada casa, ¿no es cierto? Y estar juntos virtualmente unidos por la tecnología. Les quería compartir en la palabra de Dios algunos consejos para el cuerpo, el alma y el espíritu, porque nos están dando consejos por la televisión, también por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales, consejos para cuidar el cuerpo. Lavarse las manos, la lavandina o el cloro, bueno, lo que todos ya sabemos. Pero algunos psicólogos he escuchado que nos dan consejos sobre las emociones en estos tiempos difíciles, y algunos escuché en algunos programas. Pero del espíritu, ¿quién se ocupa? Y el espíritu es muy importante porque los seres humanos somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿cómo hacemos para poder cuidarnos todo, por dentro y por fuera, como una integridad? La Biblia se ocupa de las tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Pero hoy no vamos a compartir consejos sobre el cuerpo, está llena la Biblia de eso, pero como ya sabemos lo que tenemos que hacer para cuidarnos, hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del alma y del espíritu. Entonces, el primer pasaje está en Filipenses. ¿El alma qué es? El alma está compuesta por las emociones, los pensamientos y la voluntad o conducta, las decisiones. Así que vamos al primer pasaje en Filipenses 4 al 9. Repito de nuevo, Filipenses 4, del 4 al 9. Estoy usando la versión Dios habla hoy, pero bueno, cada uno estará acostumbrado a una versión distinta, así que está bueno que a través de las distintas versiones nos enriquezcamos y busquemos no en una, sino en varias. La que estoy usando yo se llama Dios habla hoy, y Filipenses 4, del 4 al 9 dice así: alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca, hoy más cerca que nunca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así, Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz que cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así, dice Pablo a los filipenses, y el Dios de paz estará con ustedes. Miren qué maravillosa guía práctica nos ha dejado el Señor en estos tiempos de prueba. Entonces, habla de las emociones, porque ¿qué dice en el versículo 4? Alégrense, alégrense en el Señor. Y en el versículo 6, ¿qué dice? No se aflijan por nada. Tanto la alegría como la aflicción, la preocupación, ¿qué son? Emociones. También
nos habla acerca de los pensamientos, porque dice, piensen en todo lo recto, lo puro. La otra versión, Reina Valera, dice, en esto pensad. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? ¿De qué nos tenemos que llenar la mente? De todas estas cosas que dice acá. Entonces, tengamos cuidado con qué llenamos nuestras mentes. Está bueno estar informado, pero la sobreinformación, y sobre todo en las redes sociales donde no se chequean las fuentes, porque una cosa es el noticiero, las noticias en la televisión, en la radio, en los diarios, bueno, se supone que están chequeadas, puede haber alguna falla, pero dentro de todo confiamos en los periodistas, porque su profesión es chequear la información. Ahora, lo que circula por las redes sociales, hay muchas fake news, muchas cosas falsas. Entonces nos vamos llenando y creemos que todo lo que llega a nuestras manos, toda la información, es así, porque lo leí en el WhatsApp o en el Facebook o en el Instagram o donde fuere. Y tengamos cuidado, sepamos discernir o separar la realidad de lo falso o de las mentiras y las cosas que están hechas para traer alarma y crear pánico. Entonces sepamos ser sabios y pensemos en las cosas, como dice acá, rectas, de buen nombre, de buena fama. Y entonces, si miramos noticieros, tampoco estemos todo el día, porque ¿qué pasa? Todo lo que llegue al cerebro es lo que nos va a llenar. Y de lo que estemos llenos, como dijo Jesús, de la abundancia del corazón, hablará la boca, y las emociones se ven afectadas. Entonces, si yo mis pensamientos los lleno de cosas negativas y las emociones se afectan, la voluntad, que es la toma de decisiones, me va a hacer cosas o decir cosas que después me voy a arrepentir. Entonces, cuidemos todo, además del cuerpo, cuidemos también el alma, las emociones, los pensamientos y la voluntad. Porque fíjense lo que dice el versículo 9, pongan en práctica. Entonces, tiene que ver esto con la conducta. A la conducta se llega por lo que uno piensa y por lo que uno siente. Por eso es tan importante, como dice en Romanos 12, cambiar la manera de pensar para que cambie también la manera de vivir y así entendamos la voluntad de Dios, como nos está predicando el apóstol Víctor estos domingos, los últimos domingos. Muy bien. ¿Cuáles son, según este pasaje, los resultados que vamos a tener si hacemos así? Dice, Dios nos dará su paz que cuidará nuestros pensamientos y nuestro corazón. Eso lo dice en el versículo 7, dice, Dios nos dará su paz que cuidará nuestros pensamientos y nuestro corazón. El versículo 9 dice, el Dios de paz estará con ustedes. Ahora, Dios siempre está, porque Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Pero su presencia manifiesta, activa, directamente influyendo en nosotros, está cuando hacemos estas cosas. Cuando no las cumplimos, Dios está, pero está mirando, entristecido, porque hemos dejado de mirarlo a Él para mirar los problemas. Es así. Entonces, miremoslo a Él, y Él estará con su paz, actuando, activo, cerquita, presente en nuestro corazón. Y el otro resultado que dice en el versículo 5, todos nos conocerán como personas bondadosas. En estos tiempos es muy valiosa la solidaridad. Entonces, en este momento, quedarse en casa es el ser solidario, es un trabalengua. Quedarse en casa es ser solidario. Entonces, si las personas nos tienen que conocer como personas bondadosas, demos un buen testimonio y un buen ejemplo de civismo y de solidaridad. Muy bien. Este pasaje también se ocupa del espíritu, porque fíjense que habla de pedir a Dios, de agradecer, y la oración es un ejercicio que hacemos con el espíritu, además que con el cuerpo y con el alma, alimenta el espíritu. La oración, la comunión, la comunicación con Dios, que no es otra cosa que charlar con nuestro amigo. Qué bien que nos hace cuando podemos chatear, hacer videollamadas
o usar el Skype o cualquier medio tecnológico en este momento para ver y charlar con nuestros familiares. Nos hace bien, nos hace sentir más cerca. Bueno, esto mismo es la oración. Nada más que en vez de ver un celular o una computadora en el medio, no hay nada. Solamente nuestro deseo de hablar con Él y llega derechito al cielo. Es el mejor wifi que hay. Porque no se corta nunca. No se corta, no hay interferencias. Él nos escucha siempre. A veces Él nos envía el mensaje, nos responde, pero nosotros tenemos interferencia y no lo escuchamos. Pero Él escucha siempre. El wifi de Jesús anda siempre bien. Entonces, la oración es un ejercicio para alimentar el espíritu y cuidarlo en estos tiempos que tenemos que cuidarnos la salud. La salud espiritual es muy importante, tanto como la salud emocional, la salud del alma y del cuerpo. Muy bien. Y respecto al miedo, que es otra emoción, dice en el Salmo 112:7. Salmo 112:7. No tiene miedo, está hablando del hombre que confía en Dios, ¿no? Viene hablando de eso todo el Salmo. Y dice, no tiene miedo de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Entonces, justo hablábamos de las noticias. Bueno, si vos confías en Dios, no vas a tener miedo de malas noticias. ¿Por qué? Porque vas a estar confiando que Dios todo lo que permite, lo permite para bien. Y todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan o colaboran o actúan para nuestro bien. Muy bien, y seguimos con otro pasaje muy conocido y muy hermoso que nos da consejos para el cuerpo, el alma y el espíritu. Está en Habacuc 3:16 al 19 y este pasaje me lo dio esta mañana el Señor. Me lo viene dando hace un tiempito ya y no entendía por qué, ahora entiendo por qué me lo venía dando el Señor, porque sabía lo que se venía, para que estemos preparados. Y dice así, Habacuc 3 del 16 al 19. Al oír todo esto, tuve miedo. Fíjense, Habacuc dice, al oír todo esto, tuve miedo. El oír es uno de los 5 sentidos, lo hacemos con el cuerpo. Si no podemos oír, podemos leer y enterarnos de algo, que puede ser una mala noticia. ¿Y qué dijimos? Que el hombre que confía y la mujer que confía en Dios no tienen miedo de malas noticias. Pero Habacuc en ese momento escuchó y tuvo miedo. Entonces dice, mis labios se pusieron a temblar. Otra reacción física del miedo. Te pones a temblar, te tiembla todo el cuerpo, te tiemblan los labios y balbuceas, hace furcio como yo ahora, y no puedes hablar. Mis piernas dejaron de sostenerme, dice, y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Esta es una reacción física a una emoción negativa como es el miedo. ¿Y por qué vino el miedo? Por escuchar una noticia, una mala noticia. Pero reaccionó Habacuc y dijo, aún así, estaré tranquilo. O sea, dijo, no, calma. Vamos a conservar la calma, no entremos en pánico. Así todo, yo voy a estar tranquilo. La tranquilidad o la paz es una emoción también. El día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. Nuestros opresores pueden ser muchas cosas. Pueden ser los problemas, las enfermedades, los apremios económicos, las cosas que tenemos que hacer y pensamos que no vamos a llegar a hacer. Pueden oprimir nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra sensación de que no tengo salida. Bueno, y hay fuerzas negativas, fuerzas del mal, que son enemigos de Dios, y también vienen a oprimirnos, a poner pensamientos negativos en nuestra mente. Entonces, como esto daría para otro sermón, otro día, lo dejamos así. El que tiene alguna duda nos pregunta por privado. Muy bien, y dice que Dios va a poner en angustia al ejército de nuestros opresores. Él nos da la victoria sobre todo enemigo de cualquier clase que tengamos.
Y recuerden que las personas no son nuestros enemigos, la gente de carne y hueso no son nuestros enemigos, son nuestros prójimos a los que tenemos que amar. Muy bien, entonces el versículo 17 y 18 dice, entonces me llenaré de alegría, miren, otra emoción, ¿a causa de qué? Del Señor mi Salvador. Lo alabaré. La adoración, como la oración, es otro ejercicio que hacemos con el espíritu y por supuesto participa nuestra mente y nuestro cuerpo, pero la adoración y la oración son esenciales en este momento, hermanos. Todo lo que nos pueda pasar o apesadumbrar o lo que escuchamos o lo que sentimos, el mejor antídoto es la oración. Y la adoración, las dos cosas. Orar y adorar, que fíjense que viene casi de la misma raíz el verbo. Orar y adorar. Orar y adorar y alabar a Dios es como una vacuna para no entrar en pánico, para que la enfermedad de la depresión, el miedo, la angustia, la desesperanza no nos contagie. Entonces la adoración y la oración son vacunas espirituales. ¿Para el cuerpo? No, para el espíritu. Y dice, le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos, ni los olivares, todas cosas que tenían que ver con la economía del pueblo de Israel en ese momento, la agricultura y la ganadería. Y entonces, ¿de qué habla? De que estaba vacía la cuenta del banco, en otras palabras, o que se me terminó el sueldo y no llegué a fin de mes. Fíjense, aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos, ni los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. Aún así, alabaré al Señor. ¿Por qué? Dice, porque el Señor me da fuerzas. Las fuerzas vienen de Dios. Esas son las verdaderas fuerzas, porque ¿saben qué? Él es todopoderoso. El poder viene de Él, las fuerzas vienen de Él. Todo lo puedo en Cristo, porque Cristo es el que me fortalece, me da fuerzas. Él es mi fuerza. Y dice que el Señor me da fuerzas y da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Y esto es espiritual, pero se lo voy a ejemplificar con un hecho de la vida real, de la vida física que nos sucedió hoy. Mi marido abrió la puerta y la vecina estaba golpeando, una hermana nuestra iglesia, es vecina nuestra, Gladys, y se le escapó a ella la perra y a mi marido se le escaparon los gatos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se imaginan que pudo haber pasado cuando el perro vio a los gatos? Los empezó a correr. Los gatos se metieron en casa. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? ¿A qué atinaron? A subir la escalera. Y bueno, gracias a Dios pudimos atajar a la perra. Es una perra aquí. La pudimos atajar para que no siga subiendo y no termine mal la anécdota, terminó bien. Ningún animal fue dañado durante la filmación del video. Entonces, ¿pero qué buscaron los gatos ante el peligro? Porque el perro es un depredador, teóricamente. Esta perra no, porque es muy buena, pero teóricamente, ¿qué buscaron ante el peligro? La altura. Subieron la escalera. Lo primero que atinaron fue a subir la escalera. Entonces, fíjense cuando dice Habacuc, me lleva a alturas donde estaré a salvo. La altura es un sinónimo de estar protegido, de estar a salvo. Y fíjense lo que dice en el Salmo 61 del 1 al 4. Salmo 61 del 1 al 4. Dios mío, escucha mis gritos. Escucha mis gritos de dolor. ¿Con qué grita uno? Con la boca, con el cuerpo, es algo del cuerpo. Atiende mi oración, dice, que dijimos que es un ejercicio del espíritu. Desde el último rincón de la tierra clamo a ti. ¿A qué país llaman el fin del mundo? En el resto del mundo. El último rincón de la tierra. Argentina.
Dicen que el Papa es el Papa del fin del mundo porque viene de Argentina. Entonces, Dios mío, escucha mis gritos de dolor, atiende mi oración. Desde el último rincón de la tierra clamo a ti. Pues mi corazón desfallece. El corazón, un sinónimo de las emociones, ¿no es cierto? Ponme a salvo sobre una alta roca. Acá está la figura de la altura como protección y la roca. ¿Quién es la roca? La roca sobre la que estamos parados, la Biblia dice que es Cristo. Cristo es nuestra roca. Pues tú, dice el salmista a Dios, eres mi refugio. Eres como una torre fuerte que me libra del enemigo. Quiero vivir en tu casa para siempre, protegido debajo de tus alas. La casa de Dios es su templo, la iglesia, el templo donde nos juntamos a adorarlo, sus hijos. Pero cuando no podemos ir al templo como ahora, nosotros también somos un templo, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Así que si no podemos ir a la iglesia, nosotros somos una iglesia con patas, como digo yo siempre, una iglesia andando, porque a Cristo vive acá adentro, en nuestros corazones. Su espíritu está en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Entonces, quiero vivir en tu casa para siempre. Es cuando tenemos la posibilidad de congregarnos, pero también es su presencia. Protegido debajo de tus alas, dice. Y me gusta esto porque también me hace acordar del Salmo 91 que habla de lo mismo. Mi mamá vivía en el campo y me contaba que cuando ella era joven tenía un gallinero y le daba de comer a la gallina y a los pollitos. Y un día escuchó un sonido muy extraño que hizo la gallina, que ella nunca había escuchado ese sonido que la gallina hizo. Cuando la gallina hizo ese sonido, los pollitos que estaban desparramados fueron todos a correr abajo sus alas y a protegerse bajo las alas de la gallina. Mi mamá miró al cielo y estaba pasando un gavilán, que es un depredador natural también de la gallina. Y la gallina se quedó inmóvil, con los pollitos debajo de sus alas. El gavilán no veía a los pollitos. Cuando el gavilán pasó, la gallina cerró sus alas y los pollitos siguieron comiendo lo que estaban comiendo. Entonces, esta es la imagen que el Señor nos da, que Él nos protege. Él es como el águila, dice en otro pasaje, que revolotea alrededor de su nido, así los cuidaré yo. Entonces, con todas estas promesas, lavémonos bien las manos para cuidar el cuerpo y tomemos todas las medidas de higiene que ya sabemos de memoria, que a cada rato escuchamos. Pero también ocupémonos de lo que dejamos entrar en nuestra mente, de nuestras emociones, sujetémoslas, nos dejemos que sean como un caballo desbocado, pero sobre todas las cosas, alimentemos nuestro espíritu charlando con Jesús, con el Padre Celestial, a través de la administración del Espíritu Santo, adorándole, como Habacuc dijo, aunque estemos en quiebra, lo vamos a adorar igual. Y sobre todas las cosas, siendo cuidadores de su presencia, que vive adentro nuestro. El creador del universo, de todas las galaxias, vive adentro de nuestro cuerpo, que es un vaso de barro, un vaso frágil. Cuidemos ese tesoro y vamos a estar inmunizados de todo mal, porque nada va a pasar que Dios no permita. Y si Dios permite alguna clase de enfermedad, sea cual fuere, es porque Él tiene un propósito en eso. Yo en noviembre fui al hospital por una indigestión y tenía una vesícula llena de gangrena. A través de ese mal momento que pasamos, Él me libró de la muerte, pero también me rejuveneció porque mi salud empezó a mejorar. Y aparentemente tenía una intoxicación crónica con todo ese estado que tenía y no sabía porque no me había dado síntomas la vesícula. Y Dios sacó eso que era una fuente de toxinas en mi cuerpo para traer salud. Lo que parecía una desgracia terminó siendo una gran bendición.
Entonces, si Dios permite algo, porque tiene una bendición, por más que en ese momento uno no lo vea. Así que confiemos. Dios tiene todo bajo control. Él no se duerme, Él no se toma vacaciones, Él todo el tiempo trabaja para tu felicidad, porque nadie te ama como Él te ama. Dios te bendiga.